Hola mis queridos MOS, hoy nos volvemos al espacio directamente porque hay noticias que lo merecen. Vamos a hablar de grandes colisiones, de gigantescas colisiones, no de planetitas ni de estrellas una contra otra, que va, de agujeros negros que tienen cientos de millones de veces la masa del Sol. Vamos a hablar de grupos de galaxias enteros en colisión. Hay una noticia maravillosa, han captado la onda de choque de una de esas supergigantes colisiones. Pero antes de eso, quiero haceros una cosa muy personal y muy especial. El cielo está lleno de estrellas y la estrella más grande para mí, pues la tengo aquí, que es mi pequeña sobrina Limar. Fijaros qué cosa... Hola, fijaros qué cosa más bonita. Ella no habla español porque vive en Francia, nació en Francia, vive en París, pero viene a ver a su tío de vez en cuando y le prometí que iba a salir en el vídeo. Así que, hola Limar. Hola. ¿Qué te parece? ¿Bien? Bien. Bien, pues di adiós. Adiós. Hala, ya está. Ya se ha quedado contenta que ella, aunque no entienda el idioma, ve todos los vídeos y a todo el mundo le dice que su tío que está en internet y que no sé qué y que no sé cuántos. Bueno, vámonos a lo nuestro. En una galaxia muy lejana, esto parece lo de la guerra de las galaxias, en una galaxia muy lejana, esta vez de verdad, a 1200 millones de años luz de la Tierra, algo muy impresionante está a punto de suceder. Y es que en el centro de esta galaxia, al parecer no hay uno, sino dos agujeros negros gigantes. Juntos, están uno al lado del otro, orbitándose, girando el uno alrededor del otro, pues juntos tienen la masa de varios cientos de millones de veces nuestro Sol. Es decir, están cerca de los 1000 millones de veces en la masa de nuestro Sol. Es decir, no son de los más grandes que se han detectado, pero son realmente gigantescos. Fijaros que el agujero negro supermasivo que hay en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, solo, entre comillas, tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Bueno, pues estos dos de los que estamos hablando, combinados, tienen muchos cientos de millones, 700, 800 millones de veces la masa del Sol. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estos agujeros negros están a punto de colisionar, a punto de chocarse y de fundirse en un agujero negro más grande. Esto es algo que jamás se ha visto. Nunca se ha visto, ¿por qué? Porque aunque sabemos que en los centros de muchísimas galaxias hay agujeros negros supermasivos, como estos de los que hablamos hoy, o incluso mayores, nunca se ha podido saber cómo pudieron llegar a tener esos tamaños tan gigantescos. Fijaros que los más masivos, los más enormes que se han descubierto hasta ahora, superan las 40.000 millones de veces la masa del Sol. O sea, hay galaxias ahí arriba, con agujeros negros en el centro, que tienen más de 40.000 millones de veces la masa del Sol. Y los científicos están como locos preguntándose qué es lo que puede hacer crecer tanto a estas estructuras. Hay dos ideas. Una, pues evidentemente un agujero negro sabemos que se va comiendo toda la materia que tiene alrededor. Y cuando lo hace muy activamente, y por eso conocemos esos agujeros negros, la materia que tienen alrededor, antes de caer, no es que entre directamente, empieza a girar alrededor del agujero negro, cada vez más cerca, hasta que se lo traga, como si fuera una especie de sumidero de un grifo, que si el sumidero en sí es el agujero negro, el agua girando alrededor, que acaba dentro del sumidero, sería las estrellas y todo lo que se va comiendo al agujero negro. Bueno, pues aun con toda esa materia, deciros que al hacerlo, cuando gira, lo hace tan rápidamente, porque la gravedad del agujero negro obliga a esa materia a girar muy rápidamente, que empieza a brillar en muchas longitudes de onda. En las longitudes de onda de la radio, por ejemplo, de los rayos gamma, emiten ondas. Y ese brillo es lo que los astrónomos ven alrededor de una masa negra, que es el agujero negro. No ven directamente el agujero negro porque no se puede ver, pero ven estos anillos brillantes de materia que está siendo devorada. Vale, esto podría ser una forma. Van comiendo y que se van haciendo más gordos cada vez. Eso es lógico. Pero no hay ni un solo cálculo que explique, a pesar de toda la materia que comen, y del tiempo que llevan haciéndolo, es decir, desde que se formaron hasta entonces, no ha pasado el tiempo suficiente para que simplemente por el mecanismo de devorar materia se hagan tan gigantescos. No es posible, no es suficiente. Luego sabemos otra cosa, tenemos otro dato más, que es que las galaxias a veces chocan.
¿Os acordáis? Nuestra propia galaxia, hicimos un vídeo sobre eso, está en el futuro va a chocar con Andrómeda, la otra gran galaxia de nuestro grupo. Nos estamos acercando a unos 400.000 kilómetros por hora, que se dice pronto, la una a la otra, y dentro de un tiempo larguísimo, será unos 4.000 y pico millones de años, porque están a 2,5 millones de años luz, pues se van acercando y acabarán chocando. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando dos galaxias chocan, sus agujeros negros, atraídos por su gravedad mutua, se capturan en una especie de danza que empiezan a girar uno al lado de otro, cada vez más cerca, hasta que se fusionan. Pero claro, ese proceso desde que empieza hasta que termina, pues resulta que puede llevar varios miles de millones de años. Es decir, no hay ningún astrónomo, aunque conocemos núcleos galácticos activos, que es así como se llaman, estos que devoran materia y la hacen brillar, se llaman núcleos galácticos activos, ¿no? Pues estos núcleos de galaxias activas, sabemos que hay algunos que pueden ser dobles. ¿Por qué? Porque sus galaxias respectivas ya se han fusionado o están en proceso de fusión, y los dos agujeros negros han empezado esta danza orbital que les llevará en el futuro a fundirse. Pero ¿qué astrónomo se queda mirando varios miles de millones de años hasta que eso ocurra? Bueno, pues resulta que esta vez estos dos agujeros negros de esta galaxia, que está a 1.200 millones de años luz, pues está a punto de fusionarse. Y esta vez, cuando los científicos dicen a punto, no están pensando en miles de años, ni en decenas de miles de años, ni en millones de años. A punto quiere decir que ese evento sucederá, según ellos, en los próximos entre 100 y 300 días. Es decir, entre los próximos 3 meses y 10 meses, lo cual es inmediato. Han publicado un estudio con estos datos y, claro, inmediatamente multitud de grupos de astrónomos de todo el mundo han empezado a pedir tiempo en los telescopios para observar ese espectáculo si es que llega a darse. Ahora hablaremos de eso. Nadie se lo quiere perder. Es decir, muchísimos grupos de trabajo que tenían otras ideas y estaban trabajando en otras cosas han cambiado porque dicen, si eso realmente va a pasar y los datos de estos astrónomos parecen buenos, si esto realmente va a pasar, nadie se lo quiere perder, porque sería la primera vez que se puede ver algo así. Y es que, a pesar de que sabemos que los agujeros negros están ahí, no resulta nada fácil identificarlos. Se identifican fácilmente los de las galaxias de núcleo activo, por lo que os he dicho antes, porque hacen brillar la materia a su alrededor, pero hay muchas que no hacen eso, y entonces el agujero negro central está oculto por una cantidad enorme de polvo, que es toda la materia que atrae desde lejos, antes de que empiece a girar y tal, pero está como oculto por una pared de multitud de estrellas, polvo y todo tipo de restos que el agujero negro va atrayendo. Los centros galácticos son mucho más densos, y en el centro de ese centro galáctico duermen los agujeros negros. Con lo cual, mucho más para decir si hay dos. Sabemos que si las galaxias se fusionan es fácil que haya dos, pero no es nada sencillo de ver. Incluso ha habido algún grupo de astrónomos que ha salido al paso de lo que han dicho estos que creen que se va a producir una colisión inminente, absolutamente inminente, entre 100 y 300 días, pues han dicho que los datos que aportan estos investigadores para decir que estamos ante una galaxia con dos núcleos, o sea, con dos puntos activos, dos agujeros negros diferentes, pues que no son suficientes. Es decir, podría ser todo un espejismo también, podría ser una mala interpretación de los datos. Pero han sido valientes, desde luego, han sido valientes y se han arriesgado incluso a dar un marco temporal muy próximo. ¿Qué pasa? Si en el próximo año no ha sucedido nada, que es posible, pues sabremos que se habían equivocado. Han dado ese paso, estaban muy convencidos, se han atrevido incluso a dar una fecha, y si eso pasa, lo veremos. ¿Y qué es lo que veremos? Os voy a explicar primero qué es lo que han visto estos astrónomos y por qué piensan que están ante una colisión de dos agujeros negros supermasivos inminente, ¿no? Como os he dicho, es muy difícil identificar estos agujeros negros en los centros galácticos, y más cuando son dos. Pero resulta que cuando son dos, hay galaxias de núcleo activo
que parece que tienen como pulsaciones en su brillo. Es decir, primero brillan mucho y luego se debilitan, se refuerzan, se debilitan, se refuerzan, se debilitan. Y esto lo hacen periódicamente. ¿Qué significa eso? Pues puede significar que los dos agujeros negros, al girar uno alrededor del otro, cada vez que uno pasa por delante, oculta el brillo del otro, y entonces en lugar de ver la materia que gira alrededor de los dos muy brillante, pues solamente vemos una, porque el otro está oculto porque hay un tránsito de un agujero negro por delante del otro. Y entonces, si eso es de forma regular, pues puedes atribuir eso al paso periódico de uno de los dos agujeros negros girando alrededor, y hace que se produzcan estas variaciones de brillo. Claro, al conocer cada cuánto se producen las variaciones de brillo, puedes calcular a qué distancia están los dos objetos que se están orbitando, en este caso esos dos agujeros negros. Bueno, pues como os he dicho, se han encontrado varios candidatos en toda la historia de la astronomía, de la radioastronomía, porque para esto hacen falta radiotelescopios, ¿no? Pues se han encontrado varios candidatos, varias galaxias candidatas a tener dos agujeros negros en vez de uno, ¿no? Fruto de una fusión entre galaxias. Pero las distancias a las que están estos agujeros negros son todavía tan grandes que, como os he contado al principio, tardarán miles de millones de años en completar ese baile y terminar fusionándose. Los científicos saben que eso va a pasar, pero va a pasar pues dentro de un tiempo inimaginablemente largo. Pero estos investigadores, con esta pareja de agujeros negros posible que han visto en esta galaxia, se han dado cuenta de una cosa. Durante 3 años en los que han estado midiendo, se han dado cuenta que la periodicidad de estas variaciones de brillo se iba reduciendo continuamente, cada vez es más pequeña. Y eso en un tiempo muy pequeño. 3 años, no son nada 3 años en la vida de un agujero negro. Eso lo interpretan como que están ya tan cerca los dos agujeros negros que están a punto de entrar en colisión. De hecho, para que os hagáis una idea, han estimado la distancia a la que están ahora mismo esos dos agujeros negros y es muy, muy pequeñita. Es apenas la distancia que separa al Sol de Plutón, que son unos 9.000, si no me equivoco, millones de kilómetros. Mucha para el ser humano, pero para dos agujeros negros que juntos tienen cientos de millones de veces la masa del Sol, es como si estuvieran ya pegaditos, dando vueltas uno alrededor del otro. ¿Se va a producir esta colisión? Pues lo más fácil es que sí, según los astrónomos. Y si no se produce, pues habrá que buscar otra explicación para toda esta construcción teórica que os he contado y que tiene muchos visos de ser real, muchos visos de ser auténtica, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar cuando estos agujeros negros colisionen? Es verdad que ya hemos observado la colisión de otros agujeros negros, pero nada que ver con estos. Son agujeros negros de masa estelar. De masa estelar son aquellos que se forman por el colapso gravitatorio de estrellas y nunca tienen entre 10 y 20, 30 masas solares como mucho. Son grandes para nosotros, o sea, un bicho que es muy pequeñito y que tiene concentrada la masa de 20, de 30 soles, es mucho, pero nada comparado con un bicho que tiene cientos de millones de veces de soles concentrados en esa masa, ¿no? Así que eso se han observado, y se han observado ¿cómo? Con ondas gravitacionales. Entonces, este choque, cuando se produzca, será como un auténtico zambombazo sobre el tejido espaciotemporal del universo y provocará una oleada masiva de ondas gravitacionales. Como recordáis, las ondas gravitacionales podríamos compararlas a esas ondas que se forman sobre el agua de una laguna o de una charca cuando tiramos una piedra. Pues tiramos la piedra, eso es un impacto sobre la superficie del agua y eso se va propagando, el agua no es que el agua se mueva, sino se mueve la ondulación. Si veis un palito encima de una ola, el palito no se mueve con las ondas hasta la orilla, se queda donde está y las olas le van pasando. Bueno, pues pasa lo mismo, el tejido del espacio-tiempo se va ondulando y esas ondulaciones son las que captan con los detectores de ondas gravitacionales, que estaban predichas por Einstein desde hace más de un siglo, y las primeras se descubrieron por fin en el año 2017 y eran de la colisión de dos de estos agujeros negros. Pero las ondas gravitacionales que generaría estos dos monstruos al chocar no tienen nada que ver.
¿Por qué? Porque son tan masivos, son tan grandes, que las ondas que generarían tendrían una longitud de onda muy larga, mientras que los detectores están sintonizados para captar las ondas que generan estos objetos más pequeños, que son ondas que no son tan largas, no tienen mucha menos amplitud, son ondas más rápidas, ¿no? Se producen con una longitud de onda mucho menor, mucho más estrecha, con lo cual no va a ser fácil encontrarlos. Están pensando historias o trucos para darse cuenta si efectivamente las ha emitido. Saben que los detectores actuales no van a poder ver esas ondas gravitacionales de longitud de onda tan larga, porque como digo, los detectores no están sintonizados para eso, sino para longitudes de onda menores, ¿no? Pero cuando una onda gravitacional pasa por el tejido del espacio-tiempo, deja como una especie de recuerdo, deja como una especie de memoria, lo llaman los científicos memoria de onda gravitacional, y es una pequeña distorsión en las distancias, una pequeña expansión en las distancias y en el tiempo, que es lo que distorsiona las ondas gravitacionales, y eso se queda durante un tiempo. Es como si ese agua se quedara un poco estirada, digámoslo así, durante un tiempo hasta que vuelve a su ser, y eso puede durar años, y eso sí que lo pueden detectar nuestros detectores, ¿no? Aunque estén sintonizados para longitudes de onda más cortas, ¿no? Así que esa sería una manera, pero es que hay más. Como nunca se ha visto nada parecido, los investigadores también creen que se puede producir un estallido de brillo, de luz, en todas las longitudes de onda a la vez. Eso es muy raro, porque cuando nosotros vemos un objeto brillando, lo vemos o a simple vista, con lo cual está en la longitud de onda de la luz de la vista, pero más allá y más acá de ese mismo espectro, pues tenemos desde los rayos gamma, que son los más energéticos de todos, hasta los rayos X, que son las ondas más largas, ¿no? Y entonces tienes un montón de longitudes de onda que no son visibles, pero que hay instrumentos que las ven. Telescopios de rayos gamma, telescopios de rayos X, telescopios de radio. Bueno, pues en todo el espectro se vería ese estallido. De ahí que muchos astrónomos en el mundo estén pidiendo horas de observación y horas de trabajo con los telescopios, más o menos en esa época en la que está prevista que esto suceda. ¿Qué ocurre? Si se consigue y finalmente se ve esa colisión, pues veremos cómo una de las dos teorías sobre cómo los agujeros negros supermasivos pueden hacerse tan enormes, la veremos en acción, y es la de que juntándose agujeros negros más pequeños. Eso no quiere decir que la aportación de materia, ir comiendo materia, que es la otra solución, no tenga nada que ver. Puede ser que los dos factores combinados den este inusitado crecimiento, ¿no? Pero sería un punto de partida muy interesante para saber cómo pueden llegar a formarse estas auténticas bestias. Para que veáis, por ejemplo, en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que ahora está tan tranquilita y tan normalita y todo parece marchar con calma y con tranquilidad, es una auténtica caníbal. Y hace poco también me salió un estudio en el que han encontrado por lo menos restos de otras 6 galaxias que han sido devoradas por la nuestra. Galaxias más pequeñas que han sido absorbidas. En este caso, los agujeros negros de esas galaxias, si es que los tenían, porque eran pequeñas comparadas con la nuestra, pues debían de ser lo suficientemente pequeños, y muchas de esas pequeñas galaxias absorbidas por la nuestra no llegaron hasta el centro. Es decir, nuestra galaxia es muy grande, se encuentran con otras, se la tragan y ya está. Y lo que han visto son como las sobras de un gran banquete, o de varios banquetes, esparcidas en el halo galáctico. Sabéis que las galaxias tienen el núcleo galáctico, que es muy denso, luego está el plano de la galaxia, que es donde se concentran, en las que son espirales, los brazos espirales, y todo alrededor está el halo galáctico, que es como una especie de esfera grande que envuelve a toda la galaxia. Bueno, pues ahí, perdidas en el halo, hay corrientes de estrellas, cúmulos de estrellas, estrellas empaquetadas en cúmulos globulares, empaquetadas en muy poco espacio, todas muy juntas, y todo eso son restos de otras galaxias, ¿no? que han sido fagocitadas por la nuestra.
¿Que cómo lo sabemos? Pues es muy fácil, nuestra galaxia gira en un sitio, en un sentido, y hay corrientes estelares estas que giran justo en el contrario, porque seguramente siguen la dirección en la que giraban cuando pertenecían a aquella galaxia que devoramos, ¿no? Así que estas cosas pasan, ¿no? Y esto nos lleva directamente a la segunda de las grandes colisiones que os he contado, ¿no? Que ya no es una colisión de agujeros negros dentro de una única galaxia, sino la colisión de cúmulos de galaxias, un cúmulo contra otro. Es algo excepcional. Para esto tenemos que entender una cosa. El universo, el cielo, está lleno de galaxias. Nosotros vivimos en una, pero hay billones de otras galaxias ahí arriba. Y esas galaxias no se distribuyen uniformemente, lo hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Sino que debido a su gravedad tienden a juntarse en grupos cada vez mayores. Nuestra Vía Láctea, por ejemplo, forma parte de uno de esos grupos, el grupo local. La nuestra, la Vía Láctea y Andrómeda son las dos mayores galaxias de nuestro grupo local, al que pertenecen unas 30 galaxias, más pequeñas todas. Los grupos de galaxias como el nuestro viajan junto a otros grupos de galaxias. ¿Y hacia dónde viajan? Bueno, pues son atraídos por cosas más grandes, que son cúmulos de galaxias que pueden tener hasta cientos de miembros. Y entonces pasarán en algún momento esos grupos a formar parte de un cúmulo mayor. Esos cúmulos también viajan juntos. ¿Y hacia dónde lo hacen? Pues hacia supercúmulos que son todavía mayores. Hay algunos supercúmulos que tienen miles y miles de miembros galácticos y cuya gravedad combinada está atrayendo a los cúmulos que a su vez atraen a los grupos. Es decir, todo se va agrupando. Y todo esto, además, los cúmulos y los grupos de galaxias viajan hacia los supercúmulos en una especie de autopistas de luz, una especie de filamentos. Os lo he contado, ¿no? La estructura de la materia en el universo es así. Son filamentos hechos por miles de galaxias o de grupos de galaxias que se dirigen hacia esos grandes supercúmulos tan enormes, ¿no? Que lo atraen todo. Si nos echamos un paso para atrás, veremos que en ese sentido el universo parece una especie de tela de araña tridimensional, en la que los hilos de las hebras de esa telaraña son todos estos grupos y cúmulos de galaxias, ¿no? Y los nodos en los que se cruzan los hilos, esos nodos más gordos, son los supercúmulos que están atrayéndolo todo. Eso lo multiplicáis en el espacio por todo el universo y tenemos una especie de maraña, una especie de telaraña en 3D, una telaraña global, donde nosotros vemos una línea brillar, ya desde esa perspectiva tan lejana, ya ni siquiera vemos las galaxias individuales, ni siquiera los grupos, vemos un hilo de luz, como mucho, ¿no? Llegar a una bola de luz, que es esos grandes cúmulos, ¿no? Bueno, pues eso funciona así. Con lo cual, volvemos, pues es evidente que de vez en cuando un cúmulo de galaxias choca contra otro. ¿Por qué? Y para formar cúmulos más grandes, ¿no? Bueno, pues una de esas, a 1.000 millones de años luz de distancia, es decir, hace 1.000 millones de años, porque la luz y la información en forma de ondas electromagnéticas que nos llega de allí, que nos está llegando ahora, ha viajado 1.000 millones de años, por eso lo que estamos viendo ahora es lo que pasó hace 1.000 millones de años, pues ha provocado ese choque de dos grupos de galaxias, de dos cúmulos galácticos que están en colisión, ha provocado una onda de choque. Una onda de choque, pues es como la que provocan, es como el boom sónico de los aviones. Lo habéis visto, los aviones supersónicos, cuando rompen la barrera del sonido, hacen boom y se forma como esa especie de anillo, boom, y se van y primero pasa el avión y luego llega el sonido como un boom, ¿no? Eso es una onda de choque, ¿no? Eso es la onda de choque de haber roto la velocidad del sonido. Bueno, pues la onda de choque provocada por esta colisión de dos grupos de galaxias es la más grande jamás vista por el hombre. Es gigantesca. De hecho, abarca unos 6,5 millones de años luz, que es todo el frente, digamos, todo el frente de uno de esos cúmulos galácticos. Esos cúmulos se están juntando para formar un cúmulo mucho más grande, ¿no? Que se llama
Abel 36674, me parece el número, no me acuerdo bien, pero Abel seguro, ¿no? Sí, Abel 3667, me parece una cosa así. Se han juntado para formar este nuevo grupo muchísimo mayor, que tiene por ahora unas 550 galaxias. Digo por ahora porque como están todos en filamentos, pues llegarán más cúmulos y se irán sumando, y este se irá haciendo cada vez más grande, ¿no? Pero lo importante, lo brutal de esto es esa onda de choque de 6 millones y medio de años luz de arco, ¿no? La estáis viendo en la fotografía. Y eso se está desplazando a unos 1.500 kilómetros por segundo. Para que os hagáis una idea, 1.500 kilómetros por segundo podría pasar de un lado a otro de la Tierra en el tiempo que estoy diciendo esta frase. Y así sería, pero no os preocupéis, está muy lejos, no va a pasar por aquí, ¿no? Y se ven como se ven en lo que se ve son las emisiones de radio, se ven en emisiones de radio, por eso están rojizas, ¿no? Y esas emisiones de radio se producen cuando la onda de choque acelera a los electrones hasta casi la velocidad de la luz, y esos electrones acelerados se topan con algún campo magnético, pues que hay en el espacio, que hay cerca de otra galaxia, lo que sea. Y entonces lo que hacen es que emiten ondas de radio. Esas ondas de radio es lo que estáis viendo en la imagen, ¿no? Es una cosa nunca se había visto, ¿no? Además, tener en cuenta que estas colisiones de grupos de galaxias son los eventos más energéticos y más inconcebibles de todos los que hay en el universo. Solamente hay un evento que fue más energético o más poderoso que una de estas colisiones de grupos galácticos, y ese evento fue el Big Bang. Es decir, desde el Big Bang no se había visto nada tan absolutamente devastador, ¿no? O sea, es absolutamente inimaginable. Pues bueno, esto es lo que os quería contar más o menos hoy. Perdonadme la intrusión de mi sobrina, pero es que me lo ha pedido con esa cara que me pone y yo soy incapaz de decirle que no. Y antes de irme, daros las gracias a todos aquellos que os estáis haciendo miembros del canal. Muchísimas gracias a todos, os lo digo desde aquí en abierto, ya os lo he dicho en un vídeo solamente para los miembros, para agradecerles su membresía, y sabéis que todo el que quiera puede entrar ahí. El que no quiera, no pasa absolutamente nada. Siempre podéis seguir viendo estos vídeos de materia oscura en abierto, como siempre. Nos vemos en una semana. Somos Mo.